Hoy vamos a meternos de lleno en la vida de Balthasar Hofmeier. Él fue, sin duda, una de las figuras más fascinantes, complejas y, la verdad, controvertidas de toda la Reforma protestante. Un hombre cuyas ideas de verdad sacudieron los cimientos de la Europa del siglo XVI. Miren, para que nos hagamos una buena idea de quién era Hofmeier, arranquemos con esta imagen. En 1524, él desafió a un debate a su antiguo mentor, el famosísimo teólogo John Eck. Hofmeier se puso a sí mismo el apodo de la mosca de Friedberg y llamó a Eck el elefante de Ingolstadt. O sea, esta simple comparación ya nos dice todo sobre el rol que iba a jugar, el de un agitador, uno muy audaz, dispuesto a fastidiar al gigante del sistema. Y la verdad es que esa imagen de mosca le queda perfecta, porque Hofmeier no solo fue una molestia para la Iglesia Católica, sino que también desafió a sus propios compañeros reformadores. Su voz y su pluma eran simplemente demasiado potentes como para ignorarlas. Bien, entonces, ¿cuáles eran exactamente estas ideas que lo pusieron en la mira de todos? Bueno, temas como la supremacía de la Biblia, la salvación solo por fe, o la separación de la Iglesia y el Estado, eran dinamita pura en su época. Estas fueron las convicciones que defendió hasta el final y que, como veremos, le terminaron costando la vida. Pero ojo, antes de ser este reformador radical, Hofmeier tuvo una carrera súper brillante dentro de la Iglesia Católica. De hecho, estudió con el mismísimo John Eck y muy rápido se ganó una fama tremenda como orador. El momento clave de sus inicios fue cuando se mudó a la ciudad de Ratisbona, allá por 1516. Y es aquí donde su historia da un giro muy oscuro y bastante problemático. En Ratisbona, Hofmeier se convirtió en el principal promotor de una campaña antisemita que terminó con la expulsión de toda la comunidad judía en 1519. Esta es una parte, la verdad, ineludible de su legado, que nos muestra lo complejo que era su carácter y el tremendo poder de su influencia. Para que nos hagamos una idea del alcance de su poder, piensen en esto. Se llegaron a reportar 54,000 milagros en la nueva capilla, la que construyeron sobre la antigua sinagoga. O sea, gracias a él, el lugar se convirtió en un centro de peregrinación masivo. Sin embargo, una disputa legal lo obligó a mudarse al pequeño pueblo de Waldshut. Y fue ahí donde todo cambió para siempre. El tiempo que pasó en Waldshut marcó su transformación más profunda. Es aquí donde rompe definitivamente con su pasado y se alinea por completo con las nuevas ideas de la Reforma que estaban recorriendo toda Europa. Y la transformación fue increíblemente rápida. En apenas un par de años se sumergió tanto en la Biblia que se convenció de que la Iglesia se había desviado por completo. Se reunió con figuras clave como Zwinglio y para 1524 ya estaba publicando sus propias tesis, declarando su ruptura total. Y miren, esta cita de su primer trabajo como reformador lo resume absolutamente todo. La fe sola nos hace santos ante Dios. Esto era un golpe directo a la teología católica, que hablaba de fe y obras. Claramente, ya no había vuelta atrás. Pero claro, Hofmeier no se detuvo ahí. Sus convicciones lo llevaron a abrazar el anabaptismo. Y esta era una postura pero tan radical, que lo puso en conflicto no solo con los católicos, sino también con sus antiguos aliados protestantes, como el propio Zwingli. Su argumento principal era que el bautismo no debía ser para bebés, sino una declaración pública y consciente de fe, hecha por un adulto. Era, como él decía, una señal externa para que la comunidad de creyentes pudiera identificarse. Esto, por supuesto, desafiaba a una práctica universal, un pilar tanto para católicos como para protestantes. Y no se quedó solo en la teoría, para nada. Llevó esto a la práctica de una forma increíble. En un solo día, el domingo de Pascua de 1525, bautizó a más de 300 personas. ¿Y cómo? Usando un balde de leche. Este acto tan dramático demostró que sus creencias no eran solo ideas abstractas, tenían consecuencias reales y muy visibles. En medio de todo esto, también escribió una de sus obras más importantes, sobre los herejes y los que los queman. Es una defensa de la libertad de conciencia súper adelantada a su tiempo. Lo irónico, claro, es que muy pronto él mismo sería perseguido y cazado como un hereje. Y bueno,
Todo esto nos lleva al capítulo final, y sin duda el más dramático de su vida. Huyendo de las autoridades, Hubmaier estaba a punto de enfrentarse a la prueba definitiva de todo aquello en lo que creía. Este es el clímax de su historia. Primero, lo arrestaron en Zúrich sus antiguos aliados protestantes. Lo sometieron a tortura y se quebró. Se retractó. Pero tiempo después fue capturado por las autoridades austriacas. Lo torturaron de nuevo. Y esta vez algo había cambiado en él. Esta vez se mantuvo firme. No se retractó. El final fue brutal. El 10 de marzo de 1528, Balthasar Hubmaier fue quemado en la hoguera en una plaza pública de Viena. 3 días después, su esposa sufrió un destino igual de terrible. La ahogaron en el río Danubio. Ambos pagaron el precio más alto por negarse a renunciar a sus creencias. La historia de Hubmaier, con todos sus luces y sus sombras, al final nos deja con una pregunta que va más allá de su tiempo. Fue ejecutado por sus ideas, por cómo interpretaba la fe y la verdad. Y eso inevitablemente nos hace reflexionar. ¿Qué es lo que hace que una creencia sea tan importante como para estar dispuesto a morir por ella?